Don Agustín está la solución. Bilbao 1368. Fono Urgencia más 569 9613 4869. Coyhaique, región de Aysén. Maestranza Apple mantiene un amplio stock de planchas de fierro dimensionadas de todas las medidas y espesores, oxicorte, plegado de hasta 1,5 milímetros y vidrios cerámicos de todas las dimensiones. Apple Fábrica, cocinas a combustión lenta para calefacción central con serpentín y bullones para agua caliente. Apple pertenece a la Sociedad Industrial Mansilla Limitada, una reconocida maestranza regional con maquinarias y personal de alta calificación. Fono Calor Apple 233255. En Coyhaique, Lautaro 855. Canal 4. ¿Cómo están ustedes? Hoy día siempre comenzamos con positivo para que si hay positividad, entre más positividad. Hoy día tenemos una gran invitada, nuestra parlamentaria, para de broche de oro, mujer, ¿no es cierto? Broche de oro, eso. Entonces tenemos a la diputada Marcia Rafael, que hoy día está con nosotros, pero aparte de saludarla, le vamos a dar un cariñito así, porque está de cumpleaños, y ella no quería que seguramente lo digan, pero ahora de Coyhaique, de Chile, nos sale. Está de cumpleaños, felicidades y bienvenida. Muchas gracias, Teresa. Gracias por esos saludos. Saludar igual a todos quienes nos están viendo a través del canal 4 Roco TV. Un cariñoso saludo para todos ustedes. Y por supuesto, muy contenta de estar aquí, así que muchísimas gracias por poder permitir esta conversación. Así es, nuestra diputada, ustedes saben, muy conocida, patagona, ¿no es cierto? Y siempre tirando por nuestra región, por todos los territorios que la componen. Y hoy día vamos a abarcar algunos temas, pero si usted gusta también, el otro día igual nos llamaron por teléfono y igual nos puede ser algún alcance y nosotros abordamos porque tenemos a una diputada empoderada que conoce todos los temas. Vamos a hablar primero que todo, diputada, sobre el registro social de hogares regionalizado. Sí, bueno, eso fue un tema que presentamos ya hace aproximadamente un mes o más, justamente por todo lo que nos ha tocado en terreno, Teresita, respecto a lo que está sucediendo con el registro social de hogares, que no está reflejando la realidad económica de las familias de la región nuestra. Nos encontramos a diario con gente que se nos acerca y nos dice, mire, yo tengo hoy día un registro de un 80%, eso quiere decir que están en el 20% más rico de Chile. Y, por ejemplo, te doy el caso de una señora que me comentó esto en Puerto Aysén, que era una mamá con una hija. Ella ganaba 500.000 pesos y arrendaba por 300.000, o sea, le quedaban 200.000 y ella estaba en el nivel más alto de económico. Entonces, eso le impide absolutamente postular a cualquier beneficio que otorgue el Estado. Y si tú le miras a esa persona que está con un 80%, la realidad de esa familia, versus una familia con 40% más vulnerable, la realidad económica es prácticamente la misma. Y sin embargo, la gran diferencia es que una puede postular a los beneficios y la otra no. Así es. Entonces, presentamos y esto empezó a comenzar a ser muy reiterativo. Entonces, en comités habitacionales de familias que estaban hace mucho tiempo, por año, participando en un comité habitacional, y hoy día cuando ya tenían más cercana la posibilidad de tener su casa, la EP les informaba que quedaban fuera porque no estaban dentro del rango bajo el 60% más vulnerable. Y lo habían tenido siempre un 40 y lo habían subido un 80 y no sabían por qué. Entonces, partimos viendo ese problema del registro social de hogares y después surge el tema también y yo quiero señalar igual, Teresita, que normalmente lo que yo realizo en el Congreso a través de un proyecto de resolución, a través de un proyecto de ley, son los insumos que me da la gente. Cuando uno anda en terreno, cuando te conversan, de ahí uno saca los temas para poder abordarlos en el Congreso.
y conversábamos de que efectivamente el registro social de hogares hoy día tampoco refleja la realidad territorial de cada una de las personas. No es lo mismo vivir en la región de Aysén que vivir en Santiago. Nosotros consumimos leña, ellos no consumen leña. Nosotros tenemos la canasta básica mucho más alta en valor que Santiago. Y dentro de la región lo mismo. Lo que nosotros vivimos acá en Coyhaique no es lo mismo una persona que vive en Villa Higgins, que vive en Raúl Marín Balmaceda. O sea, ellos para acceder a una farmacia o para acceder a un doctor tienen que venir a Coyhaique. Entonces, las distancias en tiempo, en costo, tienen que pagar un pasaje, tienen que tener estadía, que nosotros no tenemos. Entonces, también el registro social de hogares dentro de la región es distinto de una comunidad a otra. Y eso hay que hacerlo, hay que darle algún valor para que permita que efectivamente las familias tengan un registro absolutamente conforme a su realidad económica. Y eso lo presentamos como un proyecto de resolución en el Congreso. Fue aprobado por la Cámara, estoy muy contenta porque fue aprobado por la Cámara y ahora los proyectos de resolución, yo lo repito en reiteradas muchas veces para que cada uno de los que nos están escuchando entienda bien, el proyecto de resolución es un proyecto que uno presenta como parlamentario y que se aprueban o se rechazan en la Cámara de Diputados y una vez que se aprueba es la Cámara de Diputados la que presenta este proyecto y le dice, presidente, la Cámara de Diputados le solicita que se realice un registro social de hogares regionalizado. Entonces ahora la responsabilidad la tiene el Ejecutivo. Y en frente a eso yo me reuní con la subsecretaria de Evaluación Social, la secretaria de Evaluación Social lo consideró muy importante, me encontró toda la razón de que efectivamente tenía que reflejar la realidad y ya se están haciendo algunos cambios. Ya vienen algunos cambios que creo que es súper importante, que en la medida entendemos que esto no se puede hacer de un día para otro, que son fórmulas difíciles de cambiar, que son volver a calificar a la familia, es todo un proceso que debe demorar años, pero ya se está comenzando a hacer algunos cambios y creemos que por algo hay que comenzar, porque efectivamente la gente, hay muchas familias que hoy día tienen un 80% y no pueden postular un beneficio. Y además de eso, lo que nosotros les decíamos también era que cuando a ti hay muchas familias que de un día para otro ingresan y tienen un registro social de hogares más alto y no saben por qué. Y el sistema no te arroja el motivo. Y también es importante saber el motivo por qué la ficha se te aumentó en porcentaje. Por ejemplo, yo tengo, mi hijo hoy día cumple 18 años, yo el próximo mes voy a ir a revisar el registro social de hogares y voy a estar en un nivel más alto, en un percentil más alto. Y no voy a tener idea por qué, pero es porque mi hijo cumplió la mayoría de edad, por lo tanto es generador de ingresos, es posible generador de ingresos. Pero no entonces, pero claro, pero eso que yo digo, ya cumplió 18 años, pero mi hijo no va a trabajar, mi hijo va a seguir estudiando. Entonces, si yo sé por qué es eso, yo presento un certificado de estudio y el puntaje no me sube. Entonces, es súper importante también que el sistema te arroje el motivo por el cual se te está aumentando el registro social de hogares y ese motivo muchas veces no tiene razón y yo puedo demostrar con documentos que efectivamente mi realidad sigue siendo la misma. Entonces, es súper importante que se refleje el motivo que hoy día no lo refleja. Increíble, ¿eh? Pero hay desde siempre uno ha dicho, este registro de hogares es bien particular. Si usted tiene estudios altos, eso es castigo, también sube el puntaje. O sea, una persona, a mí me decían, ¿qué saco sacar el cuarto medio? Claro. Si voy a sacar el cuarto medio me voy a subir de puntaje y no me van a dar ni la hora. Y tampoco te mide, por ejemplo, los gastos. O sea, es súper importante. Todo lo que entra nomás. Ahora, solo lo que entra. Claro. Y te lo multiplica por el número de integrantes de la familia y te saca un ingreso per cápita. Y eso te arroja el nivel en que tú estás. Pero muchas veces no te mide que tú tienes hijos estudiando en la universidad, que tú tienes deudas, que tú tienes un enfermo en tu casa que tiene un tratamiento que es costoso. En fin, muchos gastos que no te los... El arriendo tampoco te lo considera. Y creo que es fundamental porque no solamente... O sea, muchas veces hay personas que tienen un ingreso importante, pero no les alcanza porque tienen una serie de gastos que a lo mejor son absolutamente incontrolables, que no depende de ellos, sino que una enfermedad, por ejemplo, y que le significa medicamentos de alto costo, traslado, hijos estudiando, también es altísimo eso. Entonces, importante que refleje mucho más la realidad y yo creo que ahí hay un trabajo por hacer, que estamos en eso, estamos trabajando. Yo insisto, la subsecretaria de Evaluación Social estuvo bastante atenta al tema y de hecho ella en algún momento me envió un WhatsApp y me dijo que venía a la región
Lamentablemente yo esos días no podía estar porque entre lunes y miércoles estoy en el Congreso, pero ya existe una cierta valoración al respecto y una toma de conciencia de que efectivamente hay que hacer algunos cambios. Qué bueno. Esos cambios son más que necesarios y haciendo un paréntesis, lo mismo ocurre cuando se quiere un beneficio para la región. Dice, bueno, ¿qué tienen de particular ustedes que quieren todos los beneficios? Son pocas personas, hay 1 o 2 personas por kilómetro, o sea, no hay, Santiago no te da la posibilidad de decir que haya otro instrumento, que posibiliten, por ejemplo, que aquí se hace patria, que aquí el clima es otro, aquí están las 4 estaciones marcadísimas en el día, no en varios. Así que... No, pero absolutamente, bien. mira, y lo hemos señalado en reiteradas ocasiones. Yo pertenezco a la Comisión de Zonas Extremas y lo he dicho también ahí. O sea, nosotros como región pertenecemos a las zonas extremas, pero no tenemos el gas ni los subsidios que tiene Magallanes, Claro. y no tenemos la conectividad que tiene Arica. O sea, nosotros somos extremos y aislados. Nosotros vivimos Más en una encima. isla. O sea, una familia que tiene papá, mamá y 2 hijos y, por ejemplo, fallece un familiar de ellos y tienen que rápidamente salir urgentemente de la región, necesitan mínimo 1 millón de pesos para solo los pasajes de un día para otro. Entonces tenemos un aislamiento económico muy grande. Todo es más caro, los fletes son mucho más caros, entonces al final el producto final para nosotros siempre es más caro. Vivimos en un clima más difícil, más extremo. Estamos aislados, somos pocos habitantes, lo que tú señalas, Teresita, es súper importante, porque como al ser pocos habitantes y una zona tan extensa, claro, cualquier proyecto que se evalúe, claramente no es rentable, porque el monto es alto en la inversión y beneficia a pocos habitantes. Entonces es muy difícil sacarle la rentabilidad a los proyectos para que finalmente se pueda invertir en inversión pública. Entonces todo es más lento, todo es más demoroso. Por lo tanto, nosotros tenemos y yo creo que hay un gran ejemplo ahí. Tenemos la beca Patagonia. Tú fuiste gran precursora de la beca Patagonia. La beca Patagonia es una beca solo para la región nuestra. Entonces ahí hay una demostración de que nosotros somos una región no solamente extrema, sino que extrema y aislada. Sí. Y que cuando hay voluntad política, las cosas se pueden hacer. Así es. Las políticas públicas se pueden regionalizar, se pueden apuntar a territorios, porque realmente los territorios hoy día nosotros somos ricos. ¿Por qué? Porque no tenemos tanta delincuencia, porque además el tema del número de habitantes también es menor. Así es. No puede venir toda la gente, aquí no es fácil vivir. Aquí para hacer alguna fechoría hay que ir bien abrigado. Claro. Pero yo te digo, mira, el tema de la beca Patagonia es un tremendo ejemplo que nosotros deberíamos de seguir, porque es una beca, una política pública hecha solo para la región de Aysén, ni siquiera para la zona extrema, solo para la región de Aysén. Y hay una tremenda muestra y un ejemplo de lo que nosotros podríamos ser como región. La beca Patagonia fue una beca que empezó a luchar los papás, porque sus hijos se iban fuera de la región a estudiar y no tenían los recursos. Y estos papás tuvieron la visión de unir a los 4 parlamentarios de aquel entonces. O sea, no lo politizaron, No. nadie se adueñó de esa beca, entonces lograron traspasar los gobiernos peleando y luchando por esa beca, todos juntos, y yo creo que ese es el ejemplo que nosotros tenemos que seguir, que es lo que hace Magallanes y que a nosotros nos cuesta. Nosotros es difícil que nos unamos para una causa común, y yo creo que ahí está la fuerza de poder lograr temas especiales para nuestra región, siempre y cuando seamos todos capaces de unirnos, todos atrás de una misma causa. Yo creo que sin duda podemos tener mucho más fuerza a nivel central y poder pelear cosas para la región de Aysén. Que me gusta esa fuerza que tiene. ¿Por qué razón? Porque necesitamos aquello, pues necesitamos que no importa que aparezcan todos los colores, porque es mejor legítimo, todavía, eso no es más importa. mejor. Pero que en este tema de la ayuda que se necesita, que le hagamos todos, que todos empujemos el carro, Así sería es. fantástico. Vamos a lo que es proyecto de ley 5 días hábiles para acompañamiento de la madre, diputada. Bueno, ese es un proyecto que a mí me tiene muy contenta, muy ilusionada, muy orgullosa. Cuando se apruebe sería mi primer proyecto de ley. Proyecto de ley no es fácil tener proyectos de leyes porque el carácter presidencialista de nuestro país
hace que cualquier ley que tenga efecto en el gasto público tiene que ser presentado por el presidente de la República. Entonces, los proyectos que nosotros convertimos, los proyectos de resolución son los que nosotros podemos presentar y que en el fondo después se le presentan al Ejecutivo y pasa a ser parte que el Ejecutivo lo presente, lo presenta al Congreso. Pero en este caso, este es un proyecto de ley de mi autoría, junto con el diputado de la 10ª región, Mauro González, que representa a Palena, dentro de las zonas extremas. Entonces, lo presentamos en la Comisión de Zonas Extremas, fue aprobado en la Comisión de Zonas Extremas por la unanimidad de los integrantes de la comisión, y tiene que ver justamente que es un avance más en un tema que yo también he tomado como bandera de lucha y que es importante para nosotros, Teresa, especialmente que somos mujeres, que tiene que ver con las provincias, las distintas provincias de nuestra región, que hicieron algunas organizaciones hace mucho tiempo atrás de mujeres que tenían, su bandera era el derecho a nacer en su lugar de origen. Y eso es justamente porque son las mamás que al momento de su embarazo tienen que venirse 3 semanas, 4 semanas antes a la capital regional a tener sus hijos. Entonces, muchas mamás dicen, pero ¿cómo? Si antes nosotros las teníamos acá igual, ¿y por qué ahora no las podemos tener? Es cierto, pero también debemos reconocer que la exigencia y la calidad en el servicio cada vez tiene más requerimientos. La tasa de mortalidad antes era mucho mayor, hoy día es mucho menor la tasa de mortalidad por lo mismo. Entonces, tiene que cumplir ciertos requisitos y los hospitales que están en Chile Chico, en Cochrane, en Puerto Cisne, no cumplen con esa no son hospitales de mediana complejidad, son de baja complejidad. Entonces, primero hay que trabajar para ir avanzando en eso, pero eso requiere de mucho más tiempo. Mientras vamos trabajando en eso, hay temas que nosotros hemos presentado, por ejemplo, nosotros ya presentamos, está aprobado un proyecto de resolución al Ministerio de Salud que señala la creación de un programa de acompañamiento a las madres. ¿Y por qué surge este proyecto? Porque yo recuerdo que hablé una vez con una mamá de Chile Chico que se me grabó a fuego cuando me dijo, yo fui a tener a mi hijo a Coyhaique y fui sola en pleno invierno, pasé mucho frío, fui sin plata. Así me dijo, fue es un recuerdo traumático para mí. Entonces, señalar cuando el nacimiento de tu hijo es un recuerdo traumático, te parte el corazón, porque tú y yo que hemos sido mamás sabemos perfectamente que uno de los momentos más lindos de nuestras vidas es cuando nacen los hijos. Pero también es un tema que uno está sensible, uno necesita una contención emocional, necesita tener al lado a sus seres queridos, y estas mujeres que vienen solas y no tienen a nadie al lado. Entonces, este proyecto de ley tiene relación con eso y lo que indica este proyecto es mi proyecto era otorgarle al padre 5 días hábiles para que pueda acompañar a la mamá al momento de nacer el hijo. Pero también, ahí en la modificación en la comisión, puede ser un padre, a veces el papá es ausente, no existe el papá, o a veces el papá está trabajando en otro lado y no puede. Entonces, no es al acompañante. Y al acompañante también hasta segunda consanguinidad. Eso significa mamá, papá, hermano, hermana, que también pudiesen acompañarlo en el caso que el papá no pueda, el papá de la guagua. Podría acompañarlo el papá o la mamá de la madre o el hermano o la hermana de la madre. Son 5 días hábiles que podrían tener esta autorización sin que se les descuente nada, y si el embarazo por ese motivo se alarga más, puede quedarse más sin goce de sueldo los días extra, pero con fuero para que no lo despidan. Qué bien. Eso yo creo que es un tremendo proyecto. Ese proyecto está aprobado en la Comisión de Zona Extrema, ahora ya está listo para que pase a la sala. No sé cuándo irá a pasar, ahí ya voy a empezar yo a insistir ahí como mosquito para que me lo pongan rápidamente en tabla, y estoy convencida y yo estoy segura que va a ser aprobado y va a ser ley una vez que pase a sala. Sin palabras. Es un lindo proyecto. Es lindo el proyecto, hace justicia, ¿no es cierto?, a todas las mujeres que no viven en Coyhaique, que quieren tener sus hijos y estar acompañadas por sus seres queridos, que eso es lo principal. Vamos a PAES, falta de prueba en Puerto Cisnes. ¿Y qué pasa ahí con...? Mira, hoy día, este año, la prueba de rendición para la educación superior, por primera vez se hace la prueba PAES. Antes era la PSU y antes en nuestros tiempos era otra. La prueba aptitud. Claro, la prueba aptitud. Esta prueba se anunció súper importante y señalaban que era democrática, que hacía justicia y que se iba a medir las competencias y habilidades de los jóvenes.
Creemos sin duda que eso es sumamente importante, pero bueno, perdón, me salté un tema de que no sé si te había contado que hoy día también pertenezco a la Comisión de Educación. Estoy participando en la Comisión de Educación, soy integrante de la Comisión de Educación, o sea, ahora tengo derecho a voz y a voto. Me voy a meter mucho en este tema porque yo creo que es un tema importante lo que está ocurriendo en la educación en nuestro país. La deserción está, pero con un porcentaje altísimo que es muy preocupante. Entonces, en el tema de la prueba PAES, lo que te decía yo es que una prueba nueva, sin duda, pero nos encontramos con la primera pregunta de la prueba de Historia y Ciencias Sociales, Teresita, que señala, no me recuerdo, pero es una pregunta absolutamente ideologizada que tiene que ver con los cupos reservados para los pueblos originarios. Entonces, uno lee la primera pregunta y son 4 alternativas y no hay una certeza de cuál sea la verdadera, porque tiene elementos de juicio. Y cuando las preguntas, o sea, tú eres profesor y sabes perfectamente que en estas pruebas, para la admisión de la educación superior, no pueden ser preguntas con elementos de juicio, tienen que ser absolutamente objetivas. Si tú miras esa respuesta, la respuesta tiene que ver con un tema ideológico. ¿Qué ideológicamente pienso yo? Y de acuerdo a lo que yo pienso ideológicamente, la respuesta es. O sea, yo la vi y según mi ideología, yo digo ninguna de las anteriores y esa respuesta no está. Ya. Entonces, hay cuatro respuestas, pero la respuesta ninguna de las anteriores, porque a mí el haber acordado los cupos para pueblos originarios tenía tal objetivo, era 4. Entonces, para mí, esas 4 no me representan. Entonces, hay una pregunta que está ideologizada y hay 2 preguntas más. Entonces, como integrante de la Comisión de Vivienda, oficiamos al Ministerio de Educación para que nos explique eso, porque creemos que, primero, no corresponde ideologizar una prueba que te mide competencias y habilidades, y además de eso, son jóvenes de 17 y 18 años que están en un nivel de estrés, porque se están jugando su futuro en una prueba y se encuentran con esto y no saben cuál es la respuesta y el nivel de estrés les sube, les aumenta. Entonces, sin duda, les va a perjudicar para las preguntas que siguen. Entonces, es súper preocupante. Ese es un tema. Y el otro tema, Teresita, tiene que ver, que es muy preocupante, más todavía, en Puerto Cisne, los jóvenes llegan a dar la prueba PAES y se encuentran con que faltan 20 pruebas. Oh, eso sí que es grave. Es terriblemente grave, también lo oficiamos, se encuentran con que faltan 20 pruebas y comienzan a ver las personas que están encargadas ahí, ¿qué se hace? Comienzan a llamar a Santiago, bueno, finalmente fotocopian estas pruebas, las fotocopiaron, pero eso tardó 2 horas. Imagínate estos chicos que vienen estructurados para rendir una prueba con el nivel de nerviosismo y estrés que tienen y más encima lo hacen esperar 2 horas. ¿Tú crees que eso no les afecta en el resultado? Por supuesto que sí. Sin duda que les van a ser afectados. Es un factor importante. A mí me llama la atención porque en las preguntas generalmente ninguna de las anteriores o todas las anteriores están en un porcentaje alto dentro de todas las preguntas. Pero habría que ver, ¿no es cierto?, si es cuestionable la pregunta, van a tener que bajarla nomás, así de claro. Es una pregunta que no tiene una respuesta certera, porque va a depender de tu ideología política. Claro. Y eso es preocupante. Pero esto otro también es preocupante, y más todavía cuando ella me puse absolutamente con la camiseta puesta en la región, porque yo me entero de esto justo cuando yo entrando a la Comisión de Educación, y estaba el ministro. Entonces inmediatamente pedí la palabra, pedí que se oficiara, frente al ministro presenté este problema que había en Puerto Cisne, después el ministro puso lo que tenía que hacer y se retiró antes, yo salí atrás de él para hablar con él personalmente y me dijo que efectivamente él no tenía idea de lo que había pasado, que iba a hacer las consultas, que era preocupante, pero me dijo yo voy a hacer todo lo posible porque además piensa tú que estas pruebas deben tener código de barras y están fotocopiadas, entonces ¿qué legalidad tienen? Ninguna. Entonces me dijo, no te preocupes, me dijo que yo voy a hacer que efectivamente sean legales y que sean que les corresponda. Sí, porque está complejo el panorama porque hay una serie, una numeración. Esa numeración va de acuerdo al root de quien da la prueba. Una fotocopia no sirve para eso porque debería tener todo y eso no se soluciona con 2 horas. Eso se soluciona a lo máximo al otro día, así como haciéndolo súper rápido.
pero no sé. Bueno, y ahí me puse más regionalista cuando me encuentro con un medio nacional, al otro día, con un medio de prensa escrito nacional, media página, Teresita, media página dedicada a una mamá que criticaba porque sus hijas tenían unas gemelas y que habían ido a dar la PAES y habían perdido minutos porque le tuvieron que fotocopiar un documento. Habían perdido minutos porque le tuvieron que fotocopiar un documento. O sea, entonces el nivel de estrés de sus hijas, que es razonable, multipliquémoslo por 2 horas de estos jóvenes que viven al fin del mundo, que claro, no le interesa el nivel central, pero ahí estamos nosotros para reclamar, para hacer levantar la voz, porque estos jóvenes de verdad yo creo que sufrieron un nivel de estrés que no quiero ni imaginar. Realmente a mí me agrada mucho escuchar a la diputada en este minuto. No es así como, hoy qué bueno, no, sino que nos representen este tipo de cosas porque estamos solos y esto se repite continuamente en todos los tiempos, así que no es que pase ahora, si esto siempre pasa, pero la idea es que alguien con poder, como el que usted tiene hoy día, que le ha dado los votos de la gente que votó por usted esté cumpliendo, porque realmente es complejo. ¿Qué hace un niño cuando sucede este tipo de cosas? Exacto, sí. Bueno, yo tuve la suerte que justo cuando me llegó estaba el ministro. Por lo tanto, el ministro inmediatamente se enteró, se comprometió absolutamente. Así que el ministro está al tanto de este tema y nosotros estamos seguros que afortunadamente no va a tener repercusiones negativas frente al tener una prueba fotocopiada. Va a tener que hacerle seguimiento. Exacto, sí, absolutamente. Vamos al encuentro con los camioneros y producto del alza del combustible. Bueno, tuvimos el sábado pasado todos vivimos el paro de camioneros a nivel nacional, que las carreteras fueron absolutamente perjudicadas por este paro. Hubo una negociación un poco dura y difícil con el gobierno y los camioneros. Afortunadamente nosotros en la región de Aysén no tuvimos una paralización de los camioneros, pero sí tuvimos un encuentro con ellos el sábado pasado en el kilómetro 20, camino a Puerto Aysén, en donde nos reunimos con los camioneros, no solamente con los camioneros, sino que además nos reunimos con los taxistas, con los sindicatos de taxistas de Coyhaique y de Puerto Aysén. Hicimos ahí una reunión, ellos señalaron que no iban a hacer ninguna paralización, pero sí que iban a trabajar para poder eliminar el impuesto al combustible. Esa es una tarea larga, una tarea ardua, que no está fácil de ganarla. Vamos a levantar la voz frente a esta gran dificultad. El precio del combustible hoy día está pero altísimo. Perdón que la interrumpa en eso. ¿Qué se puede hacer frente a esto que realmente está complicado? Sí, es que ahí son dos cosas. Una, el gobierno llegó a un acuerdo con los camioneros en donde se va a aplicar, pero tiene que ser primero ley, todavía no lo presentan al Congreso. Ahí se va a aplicar una ley para congelar el precio del diésel, congelar el precio del diésel durante 4 meses a partir de que se promulgue la ley. La ley todavía no es presentada en el Congreso. Una vez que se presente y se promulgue, va a estar congelada durante 4 meses el precio, no se va a subir. Y después de esos 4 meses, se va a tener cada 21 días máximo un alza de 15 pesos por un año. Ya. O sea, se va a controlar el precio del diésel, ¿ya? Y ahí vamos a tener una pelea así porque, ¿qué pasa con la benzina? Los taxistas, por ejemplo, tienen la benzina. Entonces, claro, lo que pasa es que la benzina tiene el MEPCO, ¿ya? El mecanismo de estabilización del precio del combustible. Y nosotros aprobamos a principios de marzo y después en abril o mayo aprobamos otro. Primero aprobamos 1.500 millones y después aprobamos 3.500 millones de dólares para este fondo, para estabilizar el precio del combustible, que tiene que ver con la gasolina. Pero ese precio igual ese fondo se está acabando. Y hoy día le vamos a hacer este beneficio a los camioneros para el diésel, pero también tenemos que pensar en los taxistas, por ejemplo, que tienen la gasolina, que tienen la benzina. Entonces ahí yo creo que va a haber una discusión y vamos a tener que negociar un poco con el Ejecutivo para que también ingrese algunas reformas para poder beneficiar también el precio de la gasolina, que también ha subido mucho. Respecto a la pelea que está dando los camioneros en la región de Aysén, que es la eliminación del impuesto al combustible, nosotros como parlamentarios, bueno, estaba el diputado Lincoln y estaba yo presente en esa reunión, nos comprometimos sin duda a dar la pelea con él. No es un tema fácil, no es un tema difícil, es complejo,
pero vamos a apoyarlo sin duda para poder hablar con el gobierno, hablar con el Ejecutivo y que finalmente somos una región, volvemos a lo mismo, somos una región pequeña, no es gran gasto, no es un tremendo, no van a dejar de percibir un tremendo monto si hablamos de la región de Aysén, considerándola una región que estamos aislados, insisto en eso, nosotros el gran precio y costo que tenemos en los productos al final es el flete, que no lo tiene Magallanes, porque Magallanes tiene un tremendo subsidio. Entonces, nosotros tenemos sin duda una dificultad distinta al resto y podría también hacerse una excepción con nosotros como región de Aysén de eliminar el impuesto al combustible, que es una pelea que vamos a tener que dar. Y todos ahí. Mire, diputada, usted yo sé que está a cargo de todos los problemas que hay en la región porque usted es de terreno, siempre. Entonces, quería preguntarle, hoy día se hizo una ponencia en el gobierno regional sobre, y le voy a dar los tips nomás, Puente Mundaca, Piedra del Indio y Pasarela Pinual. Mira, nosotros hace aproximadamente, yo creo que una semana, 2 semanas, no recuerdo, pero hace poco, hace 2 semanas más o menos, tuvimos una reunión con el delegado regional, con el delegado presidencial, Rodrigo Araya, junto a los dirigentes de las juntas de vecinos del Lago Atravesado y el Claro. Ellos me pidieron que pudiera gestionar esta reunión con el delegado, lo hicimos, participamos de esta reunión respecto a la preocupación que tienen del puente Piedra del Indio y en general de los 3 puentes, porque ¿qué pasa si en algún momento los 3 fallan? Ya hay 2 que están a punto de fallar y después el puente Mundaca, se quedan aislados, y nos quedamos porque me incluyo. Mucho del sector. A mí me cuesta porque yo también soy parte de que me beneficio de eso, entonces pero no, pero es que esa es. O sea, lo vamos a dar vuelta. Usted con eso está demostrando que usted es ciudadana de acá, que sufre las mismas cosas, los mismos aislamientos que todos los vecinos tienen. Pero y además te digo, estoy peleando por un tema que me pidieron los dirigentes de las juntas de vecinos. Entonces, fuimos a hablar con el delegado lo tiene muy claro y también es una preocupación de parte de este tema. Y fíjate que uno tiene que ser objetivo en este tema. El puente Piedra del Indio, lo que nos señala, estaba presente también el Ceremi del MOB. El puente Piedra del Indio se cerró sin ningún estudio técnico para hacerlo. O sea, visualmente dijeron este puente no da más, se cierra. ¿Ya? En el gobierno anterior. Y se cerró. No hay un estudio técnico que te diga efectivamente este puente no da más, este puente hay que echarlo abajo, este puente si a lo mejor lo arreglamos un poquito se puede hacer. No existe, existe solamente una apreciación visual. Una miradita. Claro. Una miradita. Entonces, el delegado nos señalaba de que existe, que ya lo había hablado con la gobernadora regional, y que hay que hacer un estudio técnico que te diga efectivamente si este puente está en condiciones de ser utilizado o si no lo está, cuánto hay que invertirle para poder que pueda usarse. Ese estudio no cuesta más de 15 o 20 millones de pesos y la gobernadora estaría dispuesta, según lo que dice el delegado presidencial, a financiar esto. Pero ¿quiénes son los que se hacen cargo de estos puentes? Es el municipio, porque esto es urbano. No es rural. No es rural, es urbano. Entonces, el puente es de responsabilidad del municipio. Entonces, hoy día lo que se tiene que hacer es que el municipio gestione estos recursos que la gobernadora estaría dispuesta a financiar para este estudio. ¿Ya? De uno de los puentes. Del puente Piedra del Indio. Paralelo a eso, el puente Mundaca también requiere de un estudio, porque claramente ese puente que se hizo en el año, yo creo que en el año 90-91 empezó, 90-91 diría yo. Ese puente, claramente, cuando se hizo, nunca se pensó en el tráfico que iba a tener. O sea, tiene un tráfico, pero enorme, y además de camiones que pasan con el peso mayor al requerido por el puente. Entonces, el uso que le estamos dando a ese puente es terriblemente, o sea, si la vida útil de ese puente eran 20 años, claramente se disminuye a la mitad por el gran tráfico que tiene. Entonces también hay que hacerle un estudio. Y en paralelo hay que hacer un estudio también de diseño para un puente definitivo, un puente más grande, un puente que le dé respuesta a la demanda de la gente que está viviendo en ese sector y que va a seguir aumentando. Entonces estas 3 cosas hay que hacerlas, pero en paralelo. Yo quiero insistir en eso, porque lamentablemente la administración pública
tiene, Teresita, ese afán de hacer las cosas lineales. Se empieza una, se echa a perder, vamos viendo la otra, el diseño, y vamos perdiendo tiempo. O sea, si todo lo vamos haciendo en paralelo, podemos tener el puente de la Piedra del Indio a lo mejor en 6 meses más, el puente Mundaca podemos hacer que dure mucho más y que no tengamos que lamentar que ya no se puede usar, y en 6 años más podríamos tener un nuevo puente. Pero siempre y cuando lo pagamos a partir de ahora. Y ahí quien tiene que ver también es la municipalidad, que es la que tiene que hacer las gestiones para que el gobierno regional le financie este tipo de proyectos, este tipo de diseño y este tipo de inversiones en el mediano y largo plazo. Pues bien, frente a esa consulta, ¿no es cierto?, esta ponencia que... Pero esa fue una ponencia que se hizo en el sí, de por Rocco Martiniano, la hizo a petición de los vecinos. Perfecto, igual que sí. le pusieron encima de la mesa la necesidad, ¿no es cierto? Y la pregunta siempre es que los vecinos recurren a todos para poder, entre todos, lograr tirar el carro hacia adelante. Bueno, nosotros después tuvimos una reunión con la Junta de Vecinos del Claro. Yo quedé, pero absolutamente, había ido a algunas reuniones que me había invitado el presidente de la Junta de Vecinos, pero de verdad, Teresita, quedé gratamente sorprendida, porque es una Junta de Vecinos, pero súper profesional, con ONACTA, con juramento de socios, y mucha gente. Yo creo que la sede estaba llena, yo creo por lo menos 60, 70 personas, y lo que se acordó ahí es de que ellos van a pedirle al alcalde, porque hoy día el que tiene que gestionar esos recursos en el gobierno regional es el alcalde, porque él es el responsable de ese puente. Él es el responsable de las gestiones. Uno entiende que los municipios hoy día cada vez se le entregan más atribuciones, más responsabilidad, sin financiamiento. Pero nosotros también entendemos que él con gestiones puede obtener esos recursos a través del gobierno regional, a través de SUDERE, a través de un ministerio en Santiago, pero se tiene que hacer las gestiones, pero es él el que tiene. Hoy día los recursos para el estudio de viabilidad del puente Piedra del Indio, de acuerdo a lo que señaló el gobernador presidencial, estaría el delegado presidencial, estarían disponibles en el gobierno regional, porque así lo señaló la gobernadora, por lo tanto es el alcalde el que tiene que solicitarlos. Perfecto. Mire cómo vamos despejando las incógnitas y vamos mostrando, ¿no es cierto?, que todas las necesidades tienen una solución o varias soluciones. Nos llegó la hora, pues, diputada. Pasa tan rápido el tiempo. Sí, y mire, hoy día un día especial, aquí 10 años junto a Factory Patagonia, ¿no es cierto?, a Factory le hacen un regalito, ¿no es cierto? Me voy a llevar un regalo. Un regalo por parte de Factory. Permiso, vamos a hacerlo por acá. Muchas gracias. Y de parte de acá del canal, 2 textos que seguramente usted los conoce: Patagonia Desnuda y 8 años como colono en Isla Magdalena, Patagonia Occidental. O sea, me voy a ir muy regalada. Pero más encima está de cumpleaños, patagona, diputada, vive en la región, tiene los mismos problemas que los vecinos, por lo tanto, usted sabe. Oye, ha sido un agrado, Teresita, conversar contigo, el tiempo se pasa volando. Del mismo modo, así que no se nos pierda. No, de repente que está muy ocupada, así que nosotros nos quedamos con las ganas. Pero usted también, infórmese siempre con Rocco TV, que tiene más programación. Muchas gracias. Canal 4. Richard Candia Muñoz ofrece puntualidad, eficiencia y garantía en la instalación eléctrica de su vivienda o de su empresa, proyectos eléctricos, mantención en general, amplio surtido de material eléctrico tanto residencial como industrial, iluminación LED y convencional, certificación de calidad en alta y baja tensión, redes de transformadores. En Coyhaique, bodega y ventas Victoria 855 y Condel 23. En Puerto Aysén, Sargento Aldea 801. Soluciones eléctricas para la región de Aysén. Richard Candia Muñoz, sello de calidad. La vida siempre nos lleva a ampliar nuestros horizontes.
Y hoy es día de hacerlo. Ampliar nuestra perspectiva, ampliar una nueva visión y con nuevos